Como ya ven la pantalla, ¿me confirman, por favor? ¿Me confirman si ven la pantalla y me están escuchando y viendo bien, por favor? No, profe, yo no veo la pantalla, pero sí te escucho. Pues ahí me está diciendo que está compartiendo la pantalla. De pronto sea yo, no sé el resto de estudiantes si Chicas, ven ¿están la viendo de pronto la pantalla. pantalla? Sí, igual que si te escuchan, pero no se ve la pantalla, no, profe. Permítanme un momento. Voy a dejar compartir de pronto la cámara, así de pronto es un tema de internet. Denme un segundo, vuelvo a compartir. Puede ser un tema de internet. ¿Me confirman mis apreciados si están viendo la Sí, pantalla? sí, sí, señor. Sí, Excelente. Era como un tema del internet. Entonces voy a dar inicio. Me presento nuevamente. Mi nombre es David Bermeo. Soy su tutor de curso. Hago claridad que es importante, mis apreciados estudiantes, que conozcamos quién es su director de curso. Recuerden, mi nombre es David Bermeo, tutor de curso de ciertos grupos del curso de investigación cualitativa. Tenemos otros profes que también hace parte del curso, incluyendo a nuestra profe Lina, quien nos acompaña el día de hoy, también es nuestra directora de curso. Entonces les doy la bienvenida. Por favor, si en algún momento de pronto me dejan de escuchar o ver la pantalla, por favor me avisan. Y vamos al inicio, ¿les parece? En el momento me escuchan y ven bien la pantalla, ¿verdad? sí, señor. Perfecto. Vamos al inicio entonces, mis apreciados, entrando como tal en materia. Muy bien. Iniciamos entonces con nuestro CIPAS número 1 de investigación cualitativa, que hace referencia y está enfocado como tal a nuestra fase 2 de alistando el campo. El propósito de aprendizaje o resultado de aprendizaje hace referencia a la identificación de características de la teoría de investigación a través de la praxis de investigativa para el desarrollo de una investigación sobre el desarrollo económico. Entonces vamos a entrar en materia. Muy bien. Entonces, siempre, mis apreciados estudiantes, hago un refuerzo de qué es investigación cualitativa. Nos tiene que quedar muy claro qué es la investigación cualitativa y de qué se diferencia, cuáles son las diferencias versus la investigación cuantitativa. Entonces, recordemos que la investigación cualitativa se enfoca en la exploración profunda y detallada de fenómenos sociales, culturales y económicos, y se diferencia de la investigación cuantitativa que busca medir variables numéricas. Recordemos que la investigación cualitativa intenta comprender detrás de las acciones y comportamientos humanos el significado. Y esto pues aquí se derivan varias estrategias, varios métodos que vamos a ver en el desarrollo del curso. Entonces recordemos, investigación cualitativa se centra en el significado detrás de las acciones y comportamientos humanos y la cuantitativa busca medir variables numéricas. Muy importante. Ahora, este enfoque y esta aclaración es clave para el desarrollo económico, que hace referencia como tal parte de la fase 2, ya que nos permite como tal comprender factores como
cultura empresarial, toma de decisiones económicas, carácter interpretativo, que nos va a ofrecer a nosotros como estudiantes e investigadores una visión profunda y contextualizada de la realidad económica de comunidades específicas. Vamos a ver conforme vamos profundizando en cada slide, en cada parte del CIPAS, casos puntuales, casos prácticos. Recuerden que siempre me gusta, en este caso, tener casos prácticos para que comprendamos como tal casos de la vida real para entender como tal las temáticas. Muy bien. Ahora bien, un caso práctico. Entonces, aquí en la parte de entrevistas, que viene siendo un método de recolección de datos cualitativos, vamos a hacer una entrevista a emprendedores locales. Y aquí me gusta mucho, como caso de la vida real, estos pequeños emprendedores que están en ciertas áreas de la ciudad, hablando en específico de la ciudad de Bogotá, capital del país de Colombia. Bien, pero también hay emprendedores locales en diferentes áreas o zonas rurales del país, ¿vale? Entonces, un investigador puede entrevistar en pequeños emprendedores locales para entender qué tipo de factores pueden afectar sus negocios. En esta entrevista, ¿qué se puede identificar, mis apreciados estudiantes? ¿Qué factores, y vuelvo al ejemplo de la ciudad, capital, Bogotá, y qué está pasando actualmente realmente en este método investigativo? Que hay un factor de crecimiento en la ciudad que es la construcción de la primera línea del metro. Esta construcción que a largo plazo trae consigo crecimiento, desarrollo en la capital del país, está afectando actualmente, de hecho, a pequeños emprendedores locales y a varios sectores por donde va a pasar precisamente el metro. Esto pues se debe a que deben básicamente destruir lo que está construido, vías principales, y mientras las desarrollan, construyen, pues este pedazo de fluctuación de clientes o de personas que vienen siendo los clientes de estos emprendedores se ha venido disminuyendo drásticamente, lo que afecta como tal sus ingresos y su economía. Esto haciendo un paréntesis. Para este caso, en esta entrevista también descubren que la falta de educación financiera para estos emprendedores locales y acceso a crédito son obstáculos comunes, ¿vale? Sin embargo, acá estoy incluyendo otro obstáculo común, que es como tal las entrevistas, perdón, la falta de educación financiera y acceso a crédito, pero pues también el tema de la construcción de este desarrollo del país. Muy importante. Em, es importante que dentro de esta investigación se identifica que el apoyo comunitario facilita el éxito. Dentro de esta investigación, démonos cuenta que hemos identificado una, dos, tres obstáculos, y también se ha identificado dentro de estas entrevistas qué tipo de no obstáculos, sino de apoyos se pueden encontrar para estos emprendedores locales, bien sea subsidios, bien sea apoyos comunitarios, bien sea bolsas comunes, entre otros. Muy importante. Entonces, con el análisis de este tipo de entrevistas, que viene siendo un método de recolección de datos cualitativos, se permiten como tal proponer estrategias para fortalecer ¿qué? La economía local. Muy importante, la economía local. ¿Qué tipo de estrategias se puede identificar a través de estas entrevistas como caso práctico? Capacitaciones, políticas de financiamiento adaptadas a las necesidades de los emprendedores, otro tipo de subsidios gubernamentales. Y me gustaría escucharlos, unos aportes para el caso que indiqué para Bogotá. ¿Qué tipo de estrategia se podría identificar en este tipo de entrevistas?
Me gustaría escucharlos. O escucharlas. Tranquilas. Pueden proponer sin miedo. Creo que comprendamos como tal este método de investigación cualitativa, ¿qué nos permite hacer realmente? Podemos identificar obstáculos, pero también oportunidades. Y proponer, importante, estrategias. Un ejemplo, ya para cerrar esta parte. Para el caso que di Bogotá, una estrategia podría ser mover a aquellos o reubicar a aquellos emprendedores locales que están siendo afectados por la construcción del metro de Bogotá. Es un ejemplo. También la aplicación o entrega o asignación de subsidios de respaldo financiero o económico mientras se realiza la construcción del metro, entre otros, ¿vale? Entonces, ya para cerrar es para que identifiquemos como tal qué podríamos lograr con ese tipo de método de investigación. Ahora bien, características claves de la investigación cualitativa. Entonces, recordemos que este enfoque económico de la investigación cualitativa se caracteriza por su flexibilidad. Permite realizar ajustes en el diseño de la investigación según los hallazgos. Devolvámonos un poco, según los hallazgos. Si en este hallazgo de investigación cualitativa únicamente hubiéramos encontrado obstáculos, como tal, entonces, este enfoque nos permitiría a nosotros ajustar estos hallazgos únicamente a oportunidades. Pero en el caso anterior identificamos también como tal estrategias que se pueden como tal implementar. Entonces se vuelve interpretativa porque busca como tal comprender significados y sobre todo experiencias de los transeúntes, de los emprendedores, de la comunidad, entre otros, en grupos de interés. Además, es inductiva, ya que puede generar teorías a partir del análisis de los datos recolectados, en lugar de probar hipótesis predefinidas. Es muy importante porque estos datos cualitativos son datos reales. Además, que se pueden utilizar otros métodos de, se pueden utilizar otros métodos de investigación cualitativa que ya vamos a ver más adelante, como está la observación, grupos de interés, grupos focales, entre otros. Muy importante. Este solamente es un método. Entonces, esta clase de características claves que son flexibles e inductivas nos permiten entonces analizar, comprender fenómenos complejos, como es el desarrollo económico. Muy importante y esto varía. Realmente esto es subjetivo dependiendo como tal de el grupo al que se está investigando, bien sea desarrollo local, pero pueden ser también otros grupos focales o grupos de interés. Depende mucho realmente del contexto. Entonces, otro método muy importante es la observación participante en mercados locales. Vimos las entrevistas, pero esta observación también es vital para recolectar estos datos de la vida real. Entonces, mm, este investigador a través de la observación puede descubrir que la confianza entre vendedores y clientes, importante, es una observación, es clave para las transacciones y que el uso limitado de pagos digitales restringe el acceso a financiamiento. Esto es un análisis que puede hacer uno de los investigadores a través de la observación. Y estos hallazgos pueden orientar políticas para modernizar el comercio local. Dando un ejemplo, entonces, a través de la observación, en este caso práctico, el investigador identificó que
esta confianza entre transacciones entre vendedores y clientes es vital, pero que se puede modernizar a través de transacciones digitales. Es un ejemplo. Entonces, esto lo logra el investigador a través de la observación, pero puede identificar otras cosas, como por ejemplo, la inseguridad en el sector, puede identificar también potencial de crecimiento, nuevos productos, nuevos clientes, nuevos sectores, entre otros. Realmente es bastante amplio. Entonces, para este caso, un economista puede estudiar mercados locales mediante la observación participante y puede documentar dinámicas de venta, estrategias informales de los comerciantes, entre otros, como les acabo de explicar. Muy bien. Ahora sí, como les decía, existen varios métodos de recopilación de datos en la investigación cualitativa. Eh, Uno de los más comunes como tal son las entrevistas, que permiten pues como tal conocer percepciones y experiencias. Es importante que en estas entrevistas procuremos que las preguntas, procuremos que sean cerradas, algunas abiertas para que los datos sean más precisos. Recuerden, depende del contexto. La observación es vital también porque de la observación salen muchísimos hallazgos, pues para analizar interacciones en el contexto y análisis documental, que es útil para estudiar discursos y políticas y enfocar el desarrollo económico, y se pueden combinar, ¿vale? No son excluyentes. Puedo utilizar o entrevistas u observación o los dos, o inclusive podemos generar dentro de las entrevistas de manera individual o a grupos focales. Entonces, esta combinación de estos métodos permite ofrecer una visión integral del fenómeno estudiado y que va a permitir hallazgos más sólidos y más contextualizados. Es muy importante tus estudios de investigación que generemos como esta combinación para que sea más sólido los hallazgos y el estudio. Muy bien. Ahora, dentro del análisis de discursos, que estamos hablando en el desarrollo económico, hablando de políticas económicas, un investigador puede analizar mediante observación, puede ser o entrevista, discursos de líderes políticos sobre el desarrollo económico en la última década. Esto es muy importante. Esto lo podemos hacer en línea si tenemos un conversatorio, un discurso de algún líder económico, o lo podemos investigar como tal en las fuentes, bien sea internet, noticieros, bien sea libros que estén actualizados, etcétera. Y se pueden identificar cambios en la narrativa, desde políticas basadas en subsidios, que esto es parte fundamental del desarrollo económico, es decir, un apoyo gubernamental, o hasta incentivos para el emprendimiento que también existe. Dando el ejemplo, dando el ejemplo, el Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje, que hace parte del gobierno. Muy bien. Y asimismo, en este análisis, el investigador también puede encontrar contradicciones entre discurso y acciones, que esto es muy común, de hecho. Es muy común que el investigador encuentre que cierto líder económico de pronto ofreció ciertos subsidios a cierta economía local y que una vez, un ejemplo, quedó seleccionado, realmente eso se perdió, nunca lo hizo o entregó cierta parte. Esto realmente es vital. Em, que va a permitir evaluar pues, coherencia y el impacto de las políticas económicas en la sociedad. Esta parte política es un poco amplia. Es importante que lo enfoquemos a grupos específicos. Muy bien. Ahora bien, la validación y rigor en la investigación cualitativa. Para garantizar la validez de esta investigación cualitativa, se puede utilizar la triangulación. ¿Qué es la triangulación? Es combinar las diferentes tipos o fuentes de datos. Se puede emplear la saturación teórica, deteniendo la recolección cuando no surgen nuevas ideas.
y también se puede complementar con los hallazgos adquiridos como tal en campo, en campo. De ahí nuestra fase 2, alistando en campo. Es decir, que podemos combinar como tal los hallazgos encontrados en nuestra investigación realizada, bien sea a través de entrevistas, observación, grupos focales, entrevistas individuales, pues también lo podemos complementar con parte teórica, es decir, una investigación más en fuentes digitales, documentales, entre otras. ¿Esto qué va a permitir? Validación y rigor en la investigación cualitativa, es decir, bastantes fuentes de datos de referencias válidas y que sean referencias limpias. Qué va a permitir esto? Asegurar que los hallazgos sean representativos y reflejen pues, fielmente la realidad estudiada. Muy bien. Un caso práctico de triangulación de datos en comunidades rurales. Entonces, en un estudio investigado sobre un desarrollo rural, combina entrevistas con agricultores, observaciones en el campo y análisis de documentos gubernamentales. Acá es importante, está utilizando entrevista, observación y está utilizando documentos gubernamentales referente al caso de estudio. ¿Qué le va a permitir como tal a este investigador hacer esta triangulación? Va a permitir contrastar la información y obtener una visión completa sobre el impacto de las políticas económicas en la comunidad en el grupo específico. En este caso práctico, el investigador puede identificar, realizar unos hallazgos mediante entrevistas, puede corroborarlos mediante observación y puede ratificarlos mediante los documentos gubernamentales, donde va a poder contrastar políticas, porque existen políticas, normas gubernamentales que de pronto mediante una entrevista o una observación no se puede identificar, pero mediante el análisis de documentos gubernamentales puede soportar, puede realizar como tal este contraste completo de la investigación realizada en esta comunidad específica. Muy bien. Chicas, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? ¿Voy bien? Sí, señor. ¿Tenemos alguna duda? ¿Todo es claro? ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Le doy la palabra a mi profe Lina para que continuemos con la siguiente parte del CIPAS. Mi profe Lina. Así que yo voy pasando Listo, mi las profe, muchas diapositivas, gracias. ¿te parece? Sí, mi profe, no hay ningún problema, muchas gracias. Entonces, bueno, continuando con estos espacios tan importantes, necesarios y que nos van conllevando al desarrollo de la actividad, pues básicamente frente a todo lo que nos ha planteado el profe David con su explicación y con todas las aplicaciones que necesitamos también contener para poder comprender qué debemos realizar, ¿no? Porque recuerden que estas actividades que tenemos en este curso no son tan teóricas, ¿no? O nos dicen, bueno, ya saben que es investigación cualitativa. Entonces dice, sí, profe, ya sé, listo. Entonces ahora monte una investigación. Entonces ahí es donde todo el mundo dice, pero ¿cómo así? Luego no vamos a aprender qué es investigación, sí, pero la investigación se aprende haciendo, como nos mencionaban entonces en los ejemplos. Recuerden que ustedes pueden investigar sobre cualquier tema. Y si se dieron cuenta, el profe David nos pudo explicar o nos pudo presentar diferentes panoramas acerca de la investigación cualitativa. ¿Qué quiere decir? Que las técnicas que podemos implementar se pueden utilizar en las diferentes investigaciones que ustedes quisieran realizar. Pueden ser empresariales, pueden ser administrativas, pueden ser sociales, pueden ser comunitarias, pueden ser desde sus pensamientos pedagógicos, pueden ser de X, pueden ser contables, lo que ustedes consideren pertinente, lo pueden investigar. Lo importante es que, pues que obviamente tengan un hilo conductor y que adicional a eso nos dé el tiempo para que ustedes presenten unos resultados muy apropiados y muy llevados como a la realidad y como a lo que ustedes estaban buscando solucionar.
Es así entonces que a partir de lo que revisamos, vamos entonces a centrarnos en lo que nos va a pedir la guía. Entonces la guía nos va a pedir que ustedes presenten un problema. Y cuando he estado revisando, y creo que al profe David le ha pasado también, que estamos revisando los avances que ustedes han compartido, y como en la guía dice, pueden revisar desarrollo empresarial, desarrollo agroindustrial, desarrollo, hay varios que ustedes pueden tomar. Entonces, por ejemplo, lo más fácil dice, bueno, vamos a hacer un problema, vamos a hacer una investigación de desarrollo agroindustrial de los caficultores. Entonces uno dice, bueno, ha de ser que tiene mucho tiempo para que pueda hablar con todos los caficultores del mundo, porque como no hay una claridad de quién va a ser como esas personas a las cuales yo voy a investigar, asumimos nosotros que usted va a hacer la investigación a todos los caficultores. Voy a hacer la investigación del desarrollo empresarial de todos los empresarios. Bueno, pues se supone que son de todos los empresarios, asumimos que es a nivel nacional, municipal, departamental, mundial y también extramundial, porque como usted no está haciendo una delimitación muy específica, pues entonces asumimos que usted tiene la información de todo el planeta. Entonces, cuando decimos que presentemos un problema, ¿cuáles son esas características que debe tener un problema? Cuando yo me siento a hablar, por ejemplo, con Ligia, que nos encontremos un día y digamos, Camille, nos tomamos un jugo de que podemos tomarnos un jugo de guayaba con leche. Venga, yo le voy a contar mi problema. Entonces, yo no voy a empezar a contarle una cosa así muy ambigua, sino le voy a decir específicamente, mire, tengo este problema. Resulta que estrellé el carro. Y resulta que me pasó esto, pero específicamente yo le voy a decir que, pues uno, que estrellé el carro, no estrellé todos los carros del mundo. Dos, que tuve la situación que ahora tengo que mandar a reparar ese carro específicamente. Que también tengo que hacer entonces lo que corresponde entonces al arreglo no solamente del vehículo, sino también como la tranquilidad mental que puede tener un individuo. Entonces, cuando hablamos de los planteamientos del problema deben ser específicos. Nos dice aquí, un planteamiento o un problema de investigación es una situación que se plantea con el propósito de obtener información y comprensión sobre un tema específico. Es el punto de partida de cualquier estudio de mercado o de investigación, ya que define claramente lo que se busca aprender o entender. Si yo tengo un producto, porque sé que hay muchos estudiantes que están haciendo su pregrado en administración de empresas y quieren de pronto, tienen algún emprendimiento, usted no va a vender cualquier producto, usted ya tiene un producto específico el cual quisiera comercializar. Entonces yo voy a vender, muchas veces nos regañan, ¿cierto? Nos dicen, no, pero es que de empanadas, otra vez, ¿cuál es el valor agregado de una empanada? Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, empanadas colombianas no empezaron siendo empanadas colombianas, ellos empezaron así, siendo un lugar muy pequeño que vendían un producto muy específico y después fueron ampliando todo lo que corresponde a sus canales de comercialización, de distribución, de publicidad y todo lo demás, pero empezaron siendo muy pequeños. Entonces, ¿cuál fue el problema? Mire, no hay un lugar donde uno pueda encontrar un producto alimenticio llamado empanada para nosotros los colombianos, tan rico y tan crocantico y que tenga ciertas características. Si usted tiene un emprendimiento, usted no va a vender cualquier producto. Usted ya tiene claro cuál es su producto que va a vender. A través entonces de la investigación cualitativa, usted determinará si ese producto puede llegar a ser viable teniendo en cuenta las características de su mercado. Ahí también entra otra característica, que el producto no se lo va a vender a todo el mundo, porque pues básicamente todo el mundo no come empanadas. Así seamos de la misma región o si seamos del mismo país, todo el mundo no come empanadas. Usted define también su nicho, define a quiénes son las personas que usted le va a vender ese producto o define también quiénes son las personas a las cuales usted va a investigar. Pero no todo el planeta ni todo el mundo, no. Usted tiene a alguien específicamente a quien quiere investigar. Si yo estoy, por ejemplo, mi compañera que dice está en Maicao, está en La Guajira, básicamente usted tendrá algún problema que es básicamente de su zona, de su región, muy local. Ah, no, mire, yo tengo esta situación, quiero investigar sobre lo que está pasando acá, pero tiene que ser un problema que usted pueda obtener información y que asimismo como usted pueda obtener información, pues obviamente usted tenga el número de personas a las cuales usted también pueda llegar a investigar, a preguntar, a indagar
o básicamente usted pueda por internet buscar la información relevante. ¿Qué son las características del problema de investigación o básicamente de ese problema que estamos trabajando? Debe ser claro y específico, debe estar definido y no ser ambiguo, debe indicar exactamente qué información se busca obtener. Entonces, lo primero que yo les digo es que usted ya tiene claro su problema. Me gustaría preguntar, o bueno, vamos escribiendo mientras yo aquí voy hablando, si ustedes ya tienen definido su problema y lo vamos revisando. Entonces, coméntenos, por favor, escríbanos, mire, mi profe, este es mi problema, o a mí me gustaría investigar sobre esto y vamos revisando. Debe ser relevante, es decir, debe estar relacionado con un objetivo o una necesidad concreto de la empresa o la organización y debe responder a un desafío o una pregunta importante. Por ejemplo, a mí, la profe Lina, a mí me gustaría investigar en algún momento de mi vida qué tan importante o qué tan relevante son, por ejemplo, el tema de los subsidios en las personas, si realmente les funciona o realmente es un atraso para la persona que recibe un subsidio. Entonces, ¿qué tengo que investigar? Pues uno, ¿qué tipo de subsidios? Porque todos los subsidios no me van a servir para mi investigación. Número dos, ¿qué personas son las que yo voy a investigar? Porque asimismo, como hay un tipo de subsidio, también hay unas personas que reciben estos subsidios. Entonces, hay unos subsidios, por ejemplo, para los niños. Hay unos subsidios, por ejemplo, que son para los de 0 a 5 años, que es la primera infancia. Hay unos subsidios que son para los jóvenes que ya terminaron su colegio y están ahora, por ejemplo, en educación superior. Hay unos subsidios para las mamás, pero no para todas las mamás, ¿cierto? Que tienen creo que hasta un número determinado de hijos. Hay otros subsidios para los desempleados. Hay subsidios para vivienda. Hay subsidios para adultos mayores. Hay subsidios para muchas cosas. Hay que empezar a definir a quiénes son los que yo voy a investigar. Creo que Daniela tiene la mano levantada. Señora. Daniela, sí, señora. Buenas noches, ¿me escucha, tutora? Sí, señora, la escuchamos. Una pregunta. ¿El planteamiento del problema debe de ser respecto a una empresa, una organización, o por ejemplo puede ser un problema como social, o tiene que estar dirigido o específico, o sea, que sea específico de una empresa? Daniela, acabo de entrar, le apuesto que acabo de entrar porque el profe ya lo había dicho. Acuérdese que usted puede investigar de lo que usted quiere. Lo importante es que tenga estas características y que adicional a eso usted logre obtener información, que es básicamente lo que siempre nos van a pedir cuando ustedes están trabajando los temas de investigación. Por ejemplo, Daniela, sobre su merced, ¿qué le gustaría investigar? Pues ya había pensado cómo investigar sobre las basuras, la problemática Sobre de las las basuras. basuras, como en la ciudad, Pero la en sí. problemática de las basuras, ¿en dónde? En la ciudad en general, pues que se ve como mucha basura, sobre todo como en el centro de la ciudad. Bueno, entonces allá empezamos a delimitar. Entonces, uno que es en el centro de la ciudad, pero ¿qué ciudad? Armenia. Estamos en Armenia. Acuérdese, yo pensaría que Armenia es grande para que su merced logre obtener la información de toda Armenia. Pensaría yo que es más fácil ubicarla de pronto por geográficamente cómo está distribuida o administrativamente Armenia, por localidades, por comunas, por barrios. Comunas y barrios. Entonces sería como en alguna comuna o en un barrio en específico. Exactamente. ¿Y qué va a investigar sobre el tema de basuras? Porque todo el tema de basuras es muy grande, porque el tema de basuras inicia desde que usted desecha algo, ¿cierto? Entonces, esto ya se me volvió basura. ¿Usted qué quiere investigar? ¿Cómo hacemos para reducir el desperdicio? ¿O cómo es el proceso de recolección de basuras? ¿O vas a investigar sobre cuál es el proceso entonces de no sé, de saneamiento en lo que corresponde a la ciudad o específicamente la comuna, o cómo es el tratamiento de las basuras después de que las recoge, por ejemplo, el carro de basuras y lo lleva al destino final, o sobre qué su merced quiere investigar. Pues realmente había pensado como el investigar como el por qué es la falta de conciencia
de las personas de que se les hace fácil como tirar las basuras. También hay que saber cómo plantear el problema, porque si yo de una digo que hay una falta de conciencia, estoy asumiendo que yo ya respondí al problema, ¿cierto? Entonces es importante definir cuál va a ser el problema para llegar a la solución, porque la solución entonces yo voy a decir es que es falta de conciencia, después de haber hecho todo un procedimiento, usted va a decir, no, profe, yo qué más aburrida, porque lo primero que ya sabía, pues pasó, la gente no tiene conciencia. Toca es como darle la vuelta y determinar cuáles son las causas, esa puede ser la problemática que usted pueda generar, determinar las causas de, ¿cómo será? Determinar las causas del deterioro o del mal aspecto, no, pero es que el mal aspecto no se ve bien, del mal manejo o la falta de control, bueno, ya nos estamos metiendo en un tema administrativo, porque su merced quiere hablar desde las personas, ¿cierto? No desde la Desde parte la administrativa, sino comunidad. desde el individuo, desde la Sí. comunidad. Si se da cuenta que es tan importante que usted tenga claro quiénes son a los cuales usted va a investigar, porque después de que investiguemos acá, ya definamos el problema, ya usted le da pautas para determinar cuáles son las herramientas o esas técnicas que nos presentaba el profe. Yo los voy a observar, los voy a entrevistar, o los voy a hacer un grupo focal, o básicamente voy a hacer un diario de campo. Entonces, si voy a los administrativos, de pronto no puedo hacer un diario de campo, sino solamente una entrevista. Pero si voy con la comunidad, de pronto yo sí los puedo entrevistar. Entonces, vendría haciendo este planteamiento del problema como, puede ser como es que se me ocurren tantas palabras que no creo que funcionen, pero bueno, de pronto sí. Es que de una vez me bota el verbo la cabeza, así como determinar las causas, determinar las causas del mal manejo de las basuras en la comuna tal, del barrio tal, en Armenia, Quindío. Puede ser esa problemática que usted vaya teniendo. Ese vendría siendo mi objetivo. Me toca determinar el problema que viene siendo como causas, no necesita el verbo, solamente las causas del mal manejo de las basuras de las personas en la comunidad tal, en la comuna tal, del barrio tal, en Armenia, Quindío. Puede ser por ahí, su más merced lo va claro. ajustando. Y es más Muchas pequeño. gracias. Y se da cuenta que es mucho más pequeño que ya tomar Armenia completamente. Sí, sí, señora. Ok, listo, muchas gracias. Claro que sí, su merced. Acuérdense que hay que presentar un objetivo general y 3 específicos, pero ya vamos allá. Lo mismo, si hay alguien por ahí que tenga algún problema que ya diga, mire, profe, me gustaría investigar sobre esto, nos va diciendo y vamos ajustándolo aquí con el profe Dan. ¿Qué otra característica debe tener el problema? Pues que sea relevante. Debe estar relacionado, ya lo he dicho, con un objetivo, una necesidad concreta de una empresa o organización. Debe ser abordable mediante métodos de investigación que permitan recolectar información relevante y confiable. ¿Por qué nos dice que debe ser abordable? Porque, por ejemplo, yo puedo investigar sobre, por ejemplo, los Illuminati. Te acaba de ocurrir. Puedo investigar sobre los Illuminati. ¿Existen los Illuminatis en Bogotá o en la localidad de Fontibón de Bogotá? Entonces, pues a mí me parece que es un buen tema de investigación, me invento. Pero resulta que yo me meto a internet y no hay información si existe, si no existe, solamente es como muy amplia, no determina si hay en Colombia, si hay en Bogotá. Entonces, básicamente, yo estaría de pronto buscando muchas cosas, pero resulta que no lo encuentro. Y en la calle, pues de pronto yo no veo pasar un señor que diga, oiga, ¿cómo está? Mire, es que yo soy Illuminati. No sé, me invento, no existe. Entonces, es importante que usted busque problemas de investigación que usted pueda recopilar la información. Recuerde que puede recopilar la información de forma primaria, es decir, yo voy a la fuente, entonces voy, investigo, voy, indago, voy, pregunto, voy, tomo fotos, hago esas cosas. O la puede buscar también a través de información secundaria. La información secundaria son bases de datos, literatura, otros documentos, otras personas que hayan investigado acerca del tema. Dice que debe ser contextualizado, es decir, que debe tener en cuenta el contexto y las circunstancias actuales del mercado o la industria en cuestión. Es decir, que ojalá que sea un tema que ahorita todo el mundo le esté llamando la atención, ¿cierto? Que de pronto en este momento todo el mundo esté pensando sobre eso y que podamos generar entonces de pronto redes en las que todo el mundo vaya aportando a este tipo de problemas y que obviamente puedan generar algún tipo de solución a través de los hallazgos que usted logre obtener. Entonces,
Por ejemplo, bueno, ya nos dijo Daniela que ya tenía el problema. Ligia, Milka, Paula, tenemos dos Paulas, Miriam y Leila, ya tienen su problema, escríbanlo por acá para que lo vayamos revisando. Listo, mi profe, siguiente. Después de que usted ya tiene claro su problema, ¿cierto? Porque usted ya lo debe tener más o menos claro. Aquí nos dan, o bueno, usted dice, no, profe, yo todavía no lo tengo claro. Yo tengo como 1.000.000 de problemas, pero no sé cómo, por ejemplo, cuadrarlo, enfocarlo, guiarlo, ni nada parecido. Entonces acá también nos dicen que existen tipos de problemas de investigación. Hay unos que son, por ejemplo, descriptivos. Dice que entonces son problemas que se centran en describir únicamente las situaciones, fenómenos o características particulares. Por ejemplo, ¿cuál es el perfil demográfico de nuestros clientes actuales? Hay unos tipos de problemas que son exploratorios. Estos problemas buscan obtener una comprensión inicial y más profunda de un tema o problema. Por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias emergentes en la industria de la moda? Explicativos o causales. Estos problemas buscan determinar las relaciones de causa y efecto entre variables. Por ejemplo, cómo afecta la publicidad en línea a las ventas de nuestro producto. Comparativo. Estos problemas implican comparar dos o más variables, grupos o situaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la preferencia de los consumidores entre nuestro producto A y el producto B de la competencia? Predictivos. Son problemas que se enfocan en predecir eventos futuros o tendencias. Por ejemplo, ¿cuál será la demanda de nuestro producto en el próximo trimestre? Evaluativos o de evaluación. Estos problemas buscan evaluar el impacto de una acción o intervención. Por ejemplo, ¿cómo ha afectado la implementación de un nuevo programa de lealtad a la satisfacción del cliente? Longitudinales. Estos implican el seguimiento de variables a lo largo del tiempo para identificar tendencias o cambios a lo largo de un periodo prolongado. Por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado la percepción de la marca de nuestra empresa en los últimos 5 años? Mire que todos tienen una característica, es decir, que están buscando básicamente algo, que es lo que buscamos en un problema, es algo muy concreto, en un periodo de tiempo y en unas personas o en una organización, en un grupo poblacional o en alguien. Si es que no es general, no es en alguien específicamente. Diseño de producto, desarrollo de productos. Estos problemas se centran en la creación o mejora de productos o servicios. Por ejemplo, ¿cómo podemos diseñar un envase más atractivo para nuestro producto? Y segmentación de mercado. Estos problemas buscan dividir el mercado en grupos más pequeños y homogéneos para comprender mejor las necesidades de cada segmento. Por ejemplo, ¿cuáles son los segmentos de mercado más importantes para nuestros productos y cómo se diferencian entre sí? Porque aparte que usted identifica el problema, hay que también definir la pregunta de investigación. Entonces usted dice, como nuestro ejemplo de la compañera, causas de falta de conciencia o falta, no, las causas del mal manejo de las basuras en los vecinos del barrio tal. Entonces la pregunta será, ¿cuáles son las causas del mal manejo de las basuras de la comunidad tal, en el barrio tal, en la comuna tal, en la ciudad de Armenia? Básicamente, cuando usted tiene el problema, ya tiene la pregunta, básicamente. Listo, mi profe, siguiente. Acuérdense, si tienen preguntas, griten. ¿Cómo definir entonces un problema de investigación? ¿Cierto? Porque ya usted tiene más o menos ahí esquematizado en su cabeza esa situación que no lo deja dormir, que no la deja descansar, que la tiene como nerviosa. Entonces nos dice, uno, identifique el problema que quiere investigar. Para identificar el problema a investigar, debe existir un tema que le llame o despierte el interés del investigador. Estos surgen a partir de las incógnitas o interrogantes que desean conocer. Miren acá, importante. Es recomendable explorar entre los temas de los que tienen más conocimientos o que sean de su agrado. Si usted está estudiando, por ejemplo, administración de empresas, pero profe, es que yo estoy tan cansada de administración de empresas, todo me sabe administración de empresas, pues entonces investigue algo que de pronto en otra posibilidad de curso no pueda de pronto profundizar en la información. Profe, es que yo estoy estudiando licenciatura, creo que teníamos una compañera que está estudiando licenciatura.
pues entonces si a usted le gusta mucho, ya tiene mucha información sobre el tema, pues entonces profundice a través de este espacio de investigación cualitativa. Entonces usted ya lo tenía por un lado, entonces por este lado le puede dar la vuelta, aplicarlo específicamente o de pronto investigar porque le faltó algunas partes para poder generar entonces un documento final. Que este espacio, este curso, sea como un oxígeno para aquellos que están muy saturados de información y también puede hacer el espacio para que usted profundice si ya está investigando previamente. 2. Delimite el objeto en un espacio geográfico. La delimitación espacio geográfico es muy necesaria, ya que le ayuda a enfocar la investigación a cierto espacio o localidad geográfica. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de pobreza en Bogotá a pobreza en La Guajira. Las condiciones y características cambian de espacio a espacio, además que delimitan la investigación. En este pedacito, la vez pasada vi un video por YouTube que no es solamente uno ver música, sino que hay un señor que viaja por todo el mundo y empezó a explicar cuál era la pobreza que existía en un país nórdico por allá, creo que era como Islandia, creo que era. Entonces él decía, mire, aquí las personas que son pobres tienen casa, carro y también tienen un subsidio que el Estado les da. Básicamente era como 4 millones de pesos las personas que son pobres. Entonces, cuando uno hace la comparación aquí en Colombia a una persona pobre frente a una persona pobre en Colombia, a una persona pobre, por ejemplo, en este país que es Islandia, habitualmente el profesional que está saliendo de la universidad y que más o menos tiene experiencia, 4 millones de pesos es una cosa que uno dice, por Dios, lo logré. Pero en este país, por ejemplo en Islandia, 4 millones de pesos es lo que gana una persona pobre. ¿Por qué? Porque las condiciones del país son completamente diferentes. Exactamente lo mismo pasa cuando usted está investigando. Por ejemplo, le preguntaba a la compañera, la persona que está en La Guajira, que está por allá en Maicao, ¿de qué tema va a investigar? Porque no es lo mismo que investigue ella en su región, a que investigue, por ejemplo, mi compañera, el tema de las basuras en Armenia, porque son completamente diferentes, porque tenemos organismos, instituciones diferentes, culturas diferentes y también tenemos movimientos culturales distintos. Entonces, mire que podemos hacer la misma investigación en diferentes regiones del país. 3. Delimite el espacio temporal. La delimitación del tiempo juega un papel importante debido a que establece el espacio temporal en el cual vas a investigar. Su función es muy parecida a la anterior, es decir, en un periodo de tiempo. Si usted investiga ahora, que es 2025 en marzo, y vuelve usted a hacer la investigación en el mismo marzo, pero el 2026, las cosas han cambiado de una manera muy drástica, porque las personas cambian, los escenarios cambian, las políticas cambian. Por ejemplo, no es lo mismo el mismo alcalde los 4 años a cuando tenemos un periodo que cambia, un presidente que cambia, situaciones van cambiando. Entonces, es importante entonces que delimiten los espacios temporales para la investigación. Listo, mi profe, siguiente. Leila está que escribe y escribe. Yo espero que sea el problema de investigación. Número 4. Define e investigue el problema. Antes de alcanzar el paso final, es necesario que revise los antecedentes del tema, las teorías o las corrientes. Esto con el fin de comprender un poco más sobre el tema. Por eso cuando ya me dijo el tema de basuras, yo le dije, mire, tiene un montón de escenarios que es muy importante que identifique sobre cuál es el que va a investigar, porque no es lo mismo la política de basuras, no es lo mismo la conciencia que yo tengo de individuo en las basuras, otro que es en recolección de basuras, cómo estoy desperdiciando todo el tema, por ejemplo, de otro punto de investigación puede ser cuánto estamos desperdiciando en basuras, porque resulta que si no reciclamos, todo eso se mezcla y llega a los puntos, a los botaderos, que por ejemplo para la región aquí de Bogotá viene siendo Doña Juan. Cada uno tenemos regiones. Otras, por ejemplo, la parte de la zona rural, hay muchas personas que dicen, no, es que yo la quemo. Yo quemo este reguero de basura y ya con eso me limito y quito el problema. Entonces, mire que tienen muchas variables y las cuales ustedes pueden identificar y asimismo definir que van a determinar en su investigación. Y finalmente, formulan el problema. Pueden elaborar el problema de investigación en forma de pregunta. Entonces, primero identifican el problema y luego ahí sí lo montan en pregunta. Por ejemplo, esta es una pregunta. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de economía en la universidad
Nacional Abierta de Distancia en el periodo 2020 al 2024. Entonces, mire que acá yo ya estoy delimitando, uno, solo a las personas de primer semestre que estudian economía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en un periodo de tiempo. Y yo no me estoy respondiendo absolutamente nada, porque otra cosa es que cuando uno dice el problema, como decía la compañera, es que es falta de conciencia, pero es que esa es ya la respuesta al problema. Por eso yo pregunto, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de Economía en la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el periodo 2020-2024? Más o menos así le debe quedar la pregunta. ¿Cuáles son los factores que inciden en el mal manejo, o puede ser que inciden en el manejo, perdón, de las basuras de la comunidad tal, del barrio tal, en la comuna tal, en la ciudad de Armenia Quindío en el 2025? Básicamente esa vendría siendo la problemática o el problema que usted va a presentar cuando le digan cuál es su problema, Daniela, o cuál es su problema, Leila, cuál es su problema, Miriam, cuál es su problema entonces Milka y Lige. Básicamente este es el común ejemplo de la problemática o de la pregunta que usted va a formular cuando ya usted escribiendo y tenga mucho más claridad en lo que va a investigar. Listo, mi profe, siguiente. Mire, nos dice aquí Leila. Tengo el problema del gas natural en pueblos de mi tierra, específicamente en pueblos donde no llega el agua y la luz constantemente. La otra es el falta de pago de seguridad social en el segmento de contratistas de construcción. O sea, Leila tiene un problema, dos problemas, tres problemas, cuatro problemas en uno solo. ¿Qué hay que definir, Leila? Su merced sobre qué va a investigar. En los pueblos de mi tierra, ¿cuántos pueblos de su tierra tendrá? Porque si yo digo la sabana de Colombia, es que es muy grande. Porque, por ejemplo, puedo yo tomarlo, la sabana que es la región andina o la sabana que también la nombran en la región de la costa. Entonces hay que definir cuáles son los pueblos de mi tierra, ¿cierto? El problema del gas natural, el problema es que no llega el gas, el problema es que de pronto la gente no paga el gas, el problema es que no hay conexiones, el problema de cuál, no llega el agua y la luz constantemente. También la falta de pago de seguridad social. Es que tiene muchos problemas, Leila. Recomendación es que escoja solo uno. ¿Por qué? Porque pues este curso es corto. Y como el curso es corto, pues así mismo necesitamos que ustedes vayan avanzando. Y no hay nada más feo que uno estancarse en una investigación. Creo que el profe también le ha pasado que empieza uno a investigar y empieza a agrandarse y ampliarse. Y uno ya al final no sabe qué tanta información es la que tiene. Exacto. Mientras bueno, mire, nos dice en la región de Córdoba. Bueno, es que Córdoba ya es grande. El departamento de Córdoba ya nomás así es grande. ¿Cuántos municipios tendrá Córdoba? Ser mucho, muy grande. En Córdoba la capital es que Montería. Es cierto, pues estoy fallando. Entonces la costa atlántica. Sí, que está en eso. Entonces mi primera recomendación a Leila es que escoja un solo problema. De uno, pero escoja también un solo municipio al cual usted quiere investigar. E inclusive un municipio también es muy grande. Pero si usted tiene información y que pueda llegar a obtenerla, pues entonces no es tan complicado. Pero entonces es solo un problema. O agua, o luz, o gas, o seguridad social en el segmento de los contratistas de construcción. Bueno, es que toca que lo identifique solamente uno. De pronto de aquí a lo que terminamos la cita, su merced me diga, profe, escogí este. Entonces, uno solo, uno solo. Después de que usted ya tenga la problemática y que tenga su pregunta, nos dicen, hay que presentar un objetivo. ¿Y qué nos dicen los objetivos? Entonces recuerden que los objetivos siempre inician con un verbo en infinitivo. Y el verbo va a depender de lo que usted espera lograr obtener. Porque un objetivo, como siempre nos han dicho, es lo que yo quiero lograr. Es básicamente lo que yo esperaría que al final me dé algún tipo de resultado.
Tenemos varios tipos de objetivos. Entonces, por ejemplo, tenemos objetivos de comprensión, que les hace referencia a acciones relacionadas con el entendimiento de hechos o ideas. ¿Qué tipos de verbos se encuentran? Entonces, clasificar, comparar, contrastar, explicar, expresar e identificar. Hay muchos más, pero este puede ser un buen ejemplo. Objetivos de aplicación. Estos verbos, hacen referencia a acciones relacionadas con el uso de conocimiento. Por ejemplo, calcular, comprobar, contrastar, demostrar, desarrollar, ilustrar, interpretar, mostrar, planear, producir, resolver, solucionar. ¿Profe, escojo todos? No, pues usted escoge solamente uno para el objetivo general y 3 para los específicos. Los específicos son el camino que le van a permitir a usted completar el objetivo general. Los objetivos de análisis. Estos verbos hacen referencia a acciones relacionadas con la identificación de motivos y causas. Por ejemplo, para el caso de nuestra compañera Daniela, vendría siendo alguno de estos verbos. Analizar, asociar, calcular, clasificar, destacar, elegir o ensamblar. Ese podría ser alguno de esos verbos, le pueda funcionar para ese objetivo general. Los objetivos de síntesis. Estos verbos, hacen referencia a acciones relacionadas con la compilación de información. Por ejemplo, para Leila, que va a investigar, por ejemplo, el gas, el agua, la luz, bueno, todo eso, pero solo uno le puede funcionar para su objetivo general. Concluir, crear, definir, diseñar, establecer y especificar, formular, implementar, inventar, integrar, maximizar, minimizar, modificar, organizar o planear. Y finalmente, objetivos de evaluación. Que por ejemplo, estos de evaluación nos servirían para los objetivos específicos, teniendo en cuenta que son 3. O acuérdese, si usted está trabajando solita o solito, 2 nomás específicos. Pero si están en grupo, 2, 3, 4 o 5 personas, sí son 3 específicos. Objetivos de evaluación. Estos verbos hacen referencia relacionadas con la presentación y la defensa de opiniones. Por ejemplo, argumentar, categorizar, clasificar, debatir, deducir, evaluar, escoger, justificar, medir y probar. Por ejemplo, así se me viene una idea. Un objetivo específico de mi compañera que está trabajando el tema de las basuras o que vaya a determinarlo, usted puede, por ejemplo, uno de esos objetivos específicos es, por ejemplo, medir. Usted puede medir la política pública en su región, si está funcionando o no. Puede, por ejemplo, diseñar, o por ejemplo, unos específicos puede diseñar una nueva política de basuras, de manejo de basuras en su ciudad. Entonces, va a depender ustedes los objetivos que utilicen, en que los vayan a utilizar en sus objetivos específicos. Entonces, recuerden que hay uno general, que habitualmente lo que usted hace es que coge su problema y le pone un verbo. Básicamente eso no tiene mucho complique. Por eso es tan importante que su problema de investigación le quede muy bien definido, para que en los objetivos obviamente sea mucho más fácil determinar. Listo, mi profe, siguiente. Ya creo que voy finalizando. El siguiente punto que les piden es una justificación. Entonces ya usted tiene un problema. Listo, definido, claro, específico, medible y que sea concreto. Número 2 ya tiene una pregunta. Número 3 ya tiene objetivo general. 3 específicos con los verbos y con las acciones que ustedes van a contar. Recuerde que un objetivo debe tener solamente un verbo en infinitivo. No le ponga muchos verbos porque eso les queda un párrafo completo y pues eso es muy difícil de concretar. Y nos piden que justifiquen la investigación. Entonces dicen que una justificación da respuestas al por qué y para qué de la investigación que se va a realizar. Es decir, justificar una investigación consiste en exponer los motivos por los cuales es importante llevar a cabo este respectivo estudio. Algunas investigaciones pueden requerir 3 tipos de justificación, otras 2 o solamente una de pronto. Ello depende de las particularidades de cada investigación. Ahora no es que decir, profe, justificación teórica, tal cosa. No. Usted lee, interpreta y escribe su justificación. Yo le estoy dando aquí parte teórica, pero no vaya a escribir absolutamente justificación teórica, justificación práctica. No, solamente usted dice justificación y justifique en unos 2 párrafos bien argumentados
¿Por qué es relevante esa investigación para las personas que usted va a investigar? No para el profesor, porque para nosotros de pronto no nos aplique, ¿cierto? Porque ninguno está en Armenia, por ejemplo. Pero sí es importante que usted justifique por qué el tema de las basuras es necesario investigarlo, porque el tema del agua, porque el tema de la luz, porque el pago de seguridad social en los contratistas es importante investigar. Que yo me sienta a leer, diga, oiga, me gustaría saber con qué van a sacar esta información y qué van a llegar. La justificación teórica nos dice que entonces es importante definirla porque les busca generar reflexión académica, confrontar teorías o contrastar resultados y se centra entonces en un análisis epistemológico del conocimiento existente. Cuando un estudio promueve nuevos paradigmas o reflexiona epistemológicamente, su justificación es teórica, aunque su aplicación pueda ser o adquirir un carácter práctico. Entonces, cuando usted lo justifica a través de la teoría, es decir, que usted se toma el trabajo de buscar quiénes escribieron sobre el tema que usted está investigando, cuando usted hace referencias, cuando cita, cuando hay otra persona atrás que ya lo hizo, básicamente usted está justificando desde la teoría. También puede justificar la práctica, desde la práctica. Dice que se da cuando el estudio busca resolver un problema o propone estrategias aplicables para su solución. Por ejemplo, la mayoría de ustedes va a estar enfocada más en esto. Es común, por ejemplo, en las ciencias económicas y administrativas, donde los estudios describen, analizan problemas o presentan soluciones que al implementarse pueden impactar en la realidad de manera efectiva. Entonces, usted va a proponer esta investigación desde lo que usted quiere solucionar. Entonces, usted dice, mire, la importancia de esta investigación en las basuras en la comuna tal, en el barrio tal, en la ciudad tal, es necesaria porque las basuras contaminan las basuras, entonces generan enfermedades, traen vectores, las basuras, Usted lo justifica diciendo por qué es necesaria esta investigación. Y finalmente hay otro tipo que se llama investigación metodológica. Dice entonces que surge cuando un estudio propone un nuevo método, estrategia o instrumento para obtener conocimiento válido y confiable. Incluye innovaciones en recolección o análisis de datos, nuevas metodologías experimentales o enfoques mejorados para estudiar una población específica y contribuyen también al avance de la investigación científica. Acuérdense que ustedes van a hacer todo esto y al final ustedes solamente van a hacer una investigación en el grupo de trabajo. Que es importante que si a usted le gusta su investigación, pues la logre vender al grupo de trabajo y al final investiguen sobre lo que usted. O si al final usted va a investigar sobre una investigación, valga la redundancia, de un compañero, pues que los resultados sean propositivos. Que no es solamente decir, ay, no, si es que la gente bota basura porque no sabe cómo botarla. No, mire, profe, yo inventé esta cartilla, yo hice esta investigación y esta investigación entonces logré que se resolviera una problemática que era muy tonta, profe, que la gente entonces, no sé, mi método, que la gente, los buses, los camiones que que van a recoger la basura, piten, y que cuando piten la gente sale y no hacemos reguero. Básicamente son soluciones a las cuales usted va a llegar después de la investigación, pero que previamente a eso usted debe generar muy buenas problemáticas, muy buenas preguntas, muy buenos objetivos que sean muy concretos y muy pequeños y que la justificación también sea muy acorde a lo que usted esperaría que las personas logren identificar. Listo, no sé si hayan algunas preguntas, dudas, inquietudes hasta ahora, mis queridos compañeros por acá, no, creo que no. Nadie se animó más a decir cuál es su problema. ¿Eso por qué será? ¿Porque tienen muchos problemas o muy poquitos problemas, mi profe? ¿Usted qué cree? Yo pienso que tienen muchos, mi profe, pero no los han logrado clasificar. De pronto, Sí. Bueno, mis apreciadas estudiantes, vamos a dar continuidad con una reflexión final y vamos a revisar como tal. Entonces, em, la guía de actividad es muy importante, mis apreciados estudiantes. Entonces, recordemos que de acuerdo a lo que hablé, lo que habló nuestra profe Lina, nuestra investigación cualitativa nos permite comprender entonces este desarrollo económico. Es importante aclarar que estamos enfocándonos en el desarrollo económico dada la guía de actividades y como tal, la fase y el desarrollo del curso. Es muy importante esta aclaración, ¿vale? Económico. De hecho, en la guía de actividades que ya vamos a ver, nos dan 3 opciones para escoger la idea de investigación y como grupo debe ser solamente una, ¿vale? Muy importante.
Entonces, esta flexibilidad de la interpretación profunda la hacen ideal para analizar dinámicas económicas en distintos contextos. Es muy importante esta parte de los contextos, pero sobre todo clasificarlo, teniendo en cuenta que pueden ser muy amplios, de acuerdo a los ejemplos que acabábamos de ver con las mismas estudiantes y con los ejemplos que vimos al principio, que dijo la profe Lina, pueden ser muy extensos, de ahí que tenemos que ser muy específicos. Entonces, al aplicar estos métodos y principios, se pueden diseñar estrategias efectivas y adaptadas a la realidad de cada comunidad que viene siendo el objeto de estudio. Muy importante, mis apreciados estudiantes. Muy bien, vamos a revisar entonces la agenda del curso. Recordemos, mis apreciados estudiantes, que el curso en la fase 2, que es alistando el campo, esta es una actividad colaborativa que tiene un peso de 100 puntos. Recuerden, colaborativa, ya revisamos qué nos pide la guía de actividades. Inició el 17 de febrero, finaliza el 16 de marzo. Nos quedan 13 días, de hecho, para que realicemos como tal la entrega y desarrollo. Recordemos que esta entrega tiene parte individual y colaborativa. Entonces, ¿qué nos pide la guía de actividades? Revisémoslo rápidamente. Muy bien. Tiene entonces el desarrollo de la matriz de análisis de la pregunta tipo Saber Pro. Recordemos que tenemos que seleccionar la pregunta correcta, la respuesta correcta, y tenemos que justificarla, la opción seleccionada. Asimismo, tenemos que justificar las otras opciones y no nos olvidemos de las referencias bibliográficas en normas APA. Acá están como las aclaraciones que acabo de indicar. Es importante que debemos realizar un mapa conceptual sobre los aspectos más importantes en el planteamiento de un problema de investigación cualitativa y la formulación de las preguntas de investigación. Acá les sugiero, por favor, mis apreciados estudiantes, que utilicemos diferentes herramientas de desarrollo de mapas conceptuales. Hay bastantes, pero la más utilizada y más sencilla y visualmente muy completa es Canva, para que hagamos este ejercicio y innovemos en las presentaciones. He visto unos mapas conceptuales muy completos, muy bien desarrollados, pero asimismo he visto mapas conceptuales que tienen oportunidades de mejora, no solo en el contenido, sino también de forma. Muy bien. También tenemos que desarrollar la tabla 2, que es la matriz de elementos fundamentales del software Atlas TI. Este software lo descargamos y lo trabajamos en la fase 1, de hecho. Entonces tenemos que realizar como tal, ¿para qué sirve? Documentos primarios, memos, citas, códigos y unidad hermenéutica. Ahora bien, esto viene siendo la parte individual y también la parte individual del punto 4, donde cada estudiante presenta una idea de investigación, sobre cualquiera de estas temáticas: desarrollo regional, sector agroindustrial, desarrollo regional y emprendimiento, o desarrollo regional y medio ambiente. Debe ser una. Entonces es importante que esta idea de investigación que ustedes propongan debe ser debatida en grupo. Entonces es importante que tengan esto presente. No son las tres, es una de una idea de investigación referente a esas tres temáticas. Ahora bien, tomando la idea de investigación que seleccionaron en el punto 4, es decir, en este puntico de acá, cada grupo debe realizar como tal, en su contexto de proceso investigativo, escenario local, sector privado, o especificar la población objetiva en la investigación. Con esta investigación, ahora sí deben realizar como tal el planteamiento de la investigación cualitativa: descripción del problema, pregunta de investigación, objetivos, generar intereses específicos, justificación, que es lo que hablaba la profe Lina. Entonces, ¿cuál va a ser la evidencia de trabajo independiente? Independiente, entonces, tabla 1, matriz de análisis de la pregunta tipo Saber Pro. Tabla 2, matriz de elementos fundamentales del software Atlas.ti.
mapa conceptual. Y cuarto, participación con la presentación del tema de investigación. De trabajo grupal que debe ir, entonces, consolidado de cada una de las matrices tipo Saber Pro, consolidado de las matrices del software Atlas.ti, consolidado de los mapas conceptuales y planteamiento del problema de investigación con el tema escogido. ¿Cuál? Este que está aquí. Entonces, mis apreciados estudiantes, hasta aquí vamos bien. ¿Tenemos alguna duda del desarrollo del trabajo individual y colaborativo? No estoy viendo mi profe por si de pronto alguien escribe o levanta la manito. No, sobre el tema no, mi profe, sí tenemos, es como un estudiante que habla sobre Ligia. Nos dice que ella quiere hablar sobre una empresa que está ubicada en el sector de la 1 de Mayo y el tema podría ser estrategias para mantenerse en el mercado. Que No me sé, su parece muy merced. pertinente, Sí, mi profe. sin embargo, mi apreciada Ligia, es importante eh, definirlo, es decir, clasificarlo, hacer un tema de desarrollo económico debe ser muy específico, muy específico. Primero la población, iba a poner un ejemplo, no sé en qué sector será en Bogotá, será en qué población. Dice que es en la 1 de Mayo y creo que hay muchas 1 de Mayo en Colombia, ¿no? Sí, de hecho acá en Bogotá Ah, hay en una primera Bogotá, mi profe. Exacto. ok, Dice que es en primero de Bogotá, mayo. sí, señor. Excelente, Ligia. Bueno, primero de mayo es gigante. La primera de mayo es una avenida principal donde hay mucho comercio, muchísimo comercio. Entonces, lo primero es que tienes que definir qué tipo de comercio, ¿vale? Y a mí se me ocurre cuando hablan de 1 de Mayo, se me ocurre sitios de entretenimiento. Estamos hablando de bares, discotecas, entre otros, ¿vale? Entonces, primero tienes que especificar exactamente qué tipo de comercio. Y de hecho, 1 de Mayo se me alargaría mucho. Podrías reducirlo, no sé, entre la Boyacá y 30 con 1 de Mayo. Puede ser un ejemplo. A manera de ejemplo, puedes especificarlo, si estoy hablando a manera de ejemplo, en bares. Entonces, puedes empezar por ahí. Los bares entre la avenida 1 de Mayo con carrera 30 y avenida Boyacá, y ahí empiezas a plantear el problema. Sin embargo, siento que sigue siendo muy amplio. Entonces, como decíamos, es un curso corto, debe ser un poco más específico. Ahora bien, de hecho, podrías eh, simplificarlo aún más o detallarlo aún más si de pronto lo dejas a la venta informal. Puede ser una opción, puede ser una opción. Porque de hecho hay bastantes bares, hablando del ejemplo, en ese sector que tienen un reconocido estatus y reputación y que ya tienen de hecho sus fuentes de ingresos ya fijos, por decirlo de cierta manera. Sin embargo, los vendedores informales, dando solamente un ejemplo, Ligia, ya entrarían como tal a competir de cierta manera. Entonces, puede ser un ejemplo, venta informal entre ese espacio de geográfico, puede ser un ejemplo. No sé si de pronto me voy a entender, apreciada Ligia. Sí, bueno, yo sí entendí. Y el otro es también que ella dice, por ejemplo, estrategias para mantenerse en el mercado. Yo creo que su merced es un poco más experto en el tema, pero las estrategias de mercado también son muchas, Sí, ¿cierto, mi profe? Porque exactamente, hay estrategias, por ejemplo, de producto, de servicio, de precio, de exactamente. distribución, de publicidad, de comercialización, de tan, 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 tan. Entonces, tal vez Exactamente. es importante que las logre identificar, porque si es para mantenerse en el mercado, puede hacer que la empresa esté teniendo una situación negativa que le esté llevando de pronto, por ejemplo, a pérdidas. Entonces ya no es solamente mantenerse a flote, sino que, por ejemplo, pueda generar otro tipo de estrategias para, por ejemplo, promocionar un producto o investigar un producto. Además, mi profe, para complementar lo que indicas,
es importante acá porque hay factores externos que afectan el mercado local, ¿sí? Sí, Entonces, sigue siendo muy amplio, Ligia, porque dando el ejemplo que yo indiqué, puede ser una opción. ¿Qué estrategias, y vamos simplificando, date cuenta, qué estrategias se pueden implementar la venta informal para mantenerse en el mercado? Puede ser un ejemplo, ¿vale? Porque la venta informal puede estar aplicando unos temas de subsidios gubernamentales a una ubicación específica, porque de hecho las hay en Bogotá, ubicación específica y ciertas garantías. Porque te pongo un ejemplo, tienen ciertos beneficios, dando el ejemplo, eh, venta de cigarrillos, enfrente, pero afuera son económicos. Eso es un plus para ese tipo de venta informal. Ellos no podrían vender licor, adentro se vende licor, es carísimo, pero venden otro tipo de servicios. No solamente venta al menudeo, que cigarrillos, chicles y todo lo que vende de pronto la mayoría de venta informal, sino que también pueden vender comida, ¿cierto? Alimentos. Entonces entramos a otros temas gubernamentales. Cuando una empresa ofrece servicios de alimentación, debe estar regulado bajo ciertas normas de sanidad e higiene, que lastimosamente en esta venta informal la mayoría no tienen, más sin embargo se mantienen. Entonces, date cuenta que se va ampliando, Ligia, y eso depende realmente del tipo de comercio. Comercio es una muy buena opción, sin embargo, es muy amplio y tienes que simplificarlo mucho para que el tema de investigación tenga resultados y hallazgos más concretos y que sean limpios realmente. Puede ser una opción, Ligia, si te vas por ese sector, un tema de transporte, por ejemplo, puede ser una opción. El transporte en ese espacio geográfico que puede estar afectado. ¿Por qué? Por el tema de la construcción del metro, por el tema de Transmilenio, SIP, seguridad. Hay varios temas que de pronto los puedes de pronto simplificar para que sean una investigación un poco más sencilla, porque dado ese espacio puede haber muchísimos temas de investigación y más si hablamos de mercado. No sé si fui claro. Ligia no escribió nada más, profe. Me preocupé. ¿Será que no dijo? O se fue. Por ahí está escribiendo Ligia. A ver qué nos dice. Miriam, Paula, Paula Andrea González, Milka, nos dijeron si ya tienen una problemática, si ya tienen un problema, si están tristes o no. Me dice, Ligia nos dice entonces que va a redondear la idea para que sea más específica, exactamente, para que no les quede tan amplia, ¿cierto, mi profe? Así es, mi apreciada profe Lina, que no quede tan amplia porque realmente te va a salir muchísimo hallazgo y te pueden generar muchas aristas, una sola idea de investigación, muchísimas aristas. Entonces, te sugiero que hagas de pronto un listado de posibles de posibles temas de investigación y sobre los temas de investigación empieces a realizar de pronto una revisión. ¿Cuál es el más específico o el que quieres estudiar o investigar? Y de ese lo vas simplificando hasta que llegues en un planteamiento del problema un poco más detallado, más sencillo para realizar la investigación. Mire, profe, por ejemplo, cuando yo hice la investigación de mi especialización, tuve muchas problemáticas, muchos problemas, porque pues yo soy economista y me fui a lo social. Y me acuerdo que mi investigación fue calidad de vida de las mujeres jefes de hogar monoparentales de la vereda La Llanerita en el municipio de Villavicencio Meta. Entonces, con eso ya hicimos una clasificación completa. Tenían que ser, uno, mujeres, que es la primera característica, pero que tengan familia, pero que no sean una familia con esposos, sino que sean mamás monoparentales, es decir, que ellas son las que respondan por la casa y que adicional eso sean las jefes de hogar. Pueden tener esposo, pero ellas son las que mantienen la casa en una vereda específica, en un municipio específico. Entonces es para que también lo tengan claro, que debe ser muy específico, muy concreto y muy delimitado, para que ustedes logren
encontrar las personas, eso es uno, si le van a hacer entrevista, observación, diarios de campo, todas las técnicas que más adelante ustedes van a conocer, y que dos, cuando logren obtener toda la información, la puedan procesar, porque eso también hace parte de la investigación y que más adelante les vamos a solicitar, procesen la información. Y si no tienen no tienen información, no van a obtener hallazgos y no van a poder proponer algún tipo de propuesta, valga la redundancia, y que no van a poder generar entonces algún tipo de propuesta que en algún momento pueda funcionar a la empresa, al barrio, a la comunidad, a las personas, a lo que ustedes vayan a investigar. De acuerdo, mi profe Lina. Entonces, mis apreciados estudiantes, recuerden que estamos en todos los canales disponibles, correo interno, correo institucional, nuestro grupo de Teams, para cualquier duda, inquietud, sugerencia que tengan. Asimismo, en los foros de discusión es importante, no dejemos pasar más tiempo realmente. Son 3 días que nos quedan, pero se pasa muy rápido y el desarrollo hace parte de manera individual y colaborativa. En la rúbrica se califican ambas, ¿vale? He tenido, a manera de conclusión, trabajos donde realmente no aportan en los foros, sino que a la final presentan un trabajo de manera individual, que no estamos diciendo que está mal hecho. Sin embargo, en los resultados de aprendizaje es un aprendizaje de manera colaborativa, porque se deben construir entre los mismos grupos de compañeros, debatir y llegar a un consenso. Entonces, mi invitación es para que por favor participemos en los foros, construyamos y generemos como tal un documento colaborativo. Hago entre las comillas, que puede pasar que solamente aporte un estudiante o dos estudiantes. En este caso, pues digamos que se realiza con los que aporten, ¿vale? Sin embargo, también he tenido casos donde aportan los 5 estudiantes de un grupo y presentan 2 o 3 trabajos el mismo grupo de manera separada. Entonces, no es la idea, mis apreciados estudiantes, la idea es que ustedes trabajen de manera colaborativa, aporten, muchos ponen su teléfono de WhatsApp, arman grupos y asimismo se trabaja en equipo en la construcción del aprendizaje durante su proceso formativo. Les mando un abrazo gigante, mis apreciados estudiantes. Dios los bendiga, estamos en contacto. Recuerden que estamos atentos a lo que requieran y estaremos hablando. A todos una feliz Muchas Muchas noche. gracias, mi profe, por este espacio. Adiós, mis queridos estudiantes juiciosos. Feliz tarde. Chao, mi profe Lina. Dios los bendiga, estamos Chao, en mi profe. contacto. Claro que sí, mi profe. Feliz tarde. Chao, mis apreciados, que estén muy bien.